Una cena familiar. Una mujer embarazada que desaparece sin dejar rastro. Y una noche que revela una escena de horror que nadie esperaba. Lo que la policía encuentra en esta casa sorprende incluso a los investigadores más experimentados. Y la verdad detrás del caso es aún más oscura. ¿Cómo es posible que una familia se vea envuelta en una tragedia tan cruel? No te pierdas el video hasta el final, porque la historia que estás a punto de escuchar es realmente desgarradora. Si te gustan este tipo de historias de crímenes reales, suscríbete al canal ahora, pulsa la campana para no perderte ningún video nuevo y comparte este clip con tus amigos. Publico 3 historias nuevas aquí cada semana. Y ahora comenzamos con uno de los casos familiares más impactantes que jamás escucharán. Aproximadamente a las 11 de la noche del 23 de mayo de 2024, la policía de Rosemount, Minnesota, Estados Unidos, recibió una llamada de auxilio. Al otro lado de la línea, una mujer le decía a la operadora que creía que su hija había sido asesinada, no por nadie, sino por su propio hijo. Los agentes se dirigieron a la dirección que la mujer había proporcionado, la cuadra 1700 de Sinapat, en la zona de Pallet Knob Road y West 170th Street, en la frontera entre Lackaby y Farmington. Dentro de la casa, la policía encontró un gran charco de sangre derramada por toda la cocina, así como varios objetos esparcidos. Mientras continuaban registrando la casa, los agentes recibieron otra llamada, igual de inquietante que la primera. Un residente local afirmó que la cámara de seguridad de la puerta de su casa mostraba a un hombre dejando algo en la entrada. ¿Qué había ocurrido entre este hermano y esta hermana en esta escena tan sombría? Buenas noches y bienvenidos a Night Forensic. Bethany Wood nació el 11 de septiembre de 1993 en Minneapolis, una ciudad del estado de Minnesota. Sus padres, Mark Edward Budd y Judy Ann Budd, eran cristianos bautistas y desde su infancia le inculcaron una profunda fe en Dios, en un hogar donde la disciplina y la religión marcaban la vida cotidiana. Bethany y toda su familia asistían a la primera iglesia bautista de Rosemount, donde ella practicaba varios deportes y destacaba en baloncesto y voleibol. Ya desde niña desarrolló una gran pasión por la música, lo que la impulsó a aprender a tocar la flauta. Pero su mayor sueño era convertirse en maestra, por lo que incluso de niña a menudo fingía enseñar a sus juguetes. Esto reforzó aún más su carácter obstinado y su facilidad para trabajar en equipo. Aunque existen fuentes que afirman que Bethany tenía otros hermanos o hermanas, sus nombres no han sido revelados, ni tampoco sus edades. Se sabe que el 24 de abril de 2001, Mark y Judy tuvieron otro hijo, Jack Joseph Budd. Los medios de comunicación no mencionaron la estrecha relación que él y su hermano menor tenían con Bethany, pero sus padres dijeron que ella disfrutaba siendo la hija favorita de la familia y la describieron como una joven responsable y dedicada que siempre estaba dispuesta a ayudar. Es posible que fuera gracias a este personaje que Bethany comenzó a jugar voleibol en un club en Rosemount y más tarde se unió al equipo de la escuela secundaria a la que asistía. Sus compañeros de clase a menudo destacaban su actitud positiva porque siempre los animaba a dar lo mejor de sí mismos para ser los mejores en los deportes. Tras graduarse en la escuela secundaria, Bethany se matriculó en la Universidad en Indiana y, posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad Bautista Maranatha en Wisconsin, donde obtuvo una maestría en enseñanza. A su regreso a Rosemount, Bethany retomó su asistencia a la primera iglesia bautista, pero también comenzó a dar clases. También trabajó como contable en Pioneer International Industries y en 2020 comenzó a trabajar junto a su hermana como contable y vendedora. Aunque estaba muy ocupada con sus numerosos compromisos, todos los que la conocían destacaban su amabilidad y compasión, así como su fuerte conexión con la comunidad religiosa y educativa. Y entonces el amor llamó a su puerta. Mientras jugaba al voleibol en un gimnasio al aire libre en Apple Valley, Bethany conoció a Josh Israel, quien pronto quedó completamente cautivado por ella y la invitó a salir. Al principio, Bethany dudó,
pero finalmente decidió darle una oportunidad. Poco después de empezar a salir, los dos se enamoraron y el 30 de abril de 2021 huyeron a Jamaica para escapar del invierno norteamericano. Al mes siguiente se casaron y ella adoptó el apellido de Josh, convirtiéndose en Bethany Israel. Luego continuaron viajando y disfrutando del buen tiempo, visitando principalmente México. Durante este periodo, la pareja se mudó a Bloomington, Minnesota, donde continuaron jugando al voleibol mientras Bethany enseñaba este deporte. Además, a ambos les encantaban los juegos de cartas, los juegos de mesa y bailar. Aunque Bethany no se consideraba especialmente buena bailando, su vida en general parecía tranquila y feliz. Pero no todo fue perfecto. En 2022, la policía de Rosemount recibió una llamada relacionada con la salud mental de Jack, el hermano menor de Bethany. No se facilitaron detalles públicos sobre lo sucedido en aquel momento, ni sobre si el joven fue examinado por médicos o recibió un diagnóstico posterior. Aunque Jack no tenía antecedentes penales, no hay pruebas de que la policía haya sido llamada alguna vez para denunciar actos de violencia entre él y su hermana mayor. Sin embargo, está claro que en aquel momento la situación familiar no era del todo pacífica. En 2024, Bethany tenía 30 años y seguía enseñando voleibol a niños pequeños, mientras que ella misma continuaba practicando este deporte con sus amigas y ayudando a las recién llegadas al club a dar lo mejor de sí en la cancha. Quienes la conocían bien la describían como una persona que encarnaba el amor en todos los sentidos y que nunca hizo daño a nadie. Siempre se esforzó por ayudar a los demás y sonreía a todo el que conocía. Su matrimonio también atravesaba un periodo feliz, ya que esperaba el nacimiento de su primer hijo, Levi. Pero una tarde todo cambió. El 23 de mayo de 2024, aproximadamente a las 6 de la tarde, Bethany fue a cenar a casa de su hermano Jack en Lackeville, Minnesota. A partir de ese momento, dejó de contestar los mensajes y las llamadas del resto de su familia. Alrededor de las 11 de la noche, su madre decidió ir en coche a casa de Jack para ver si había ocurrido algo. Cuando llegó, Judy vio a su hijo menor salir corriendo de la casa a toda velocidad. La mujer entró en la casa buscando a su hija mayor y se encontró con una gran cantidad de sangre, pero no pudo encontrar a Bethany por ninguna parte. Sin perder tiempo, llamó a la policía y denunció lo sucedido. Las autoridades llegaron al domicilio unos 10 minutos después y, al entrar en la casa de Jack, encontraron una cantidad considerable de sangre en el suelo de la cocina y en los armarios. Pero eso no fue todo. La policía continuó registrando la casa y encontró una sierra ensangrentada, un hacha y cuchillos grandes. Poco después, encontraron varias partes de un cuerpo humano. Al mismo tiempo, un residente de Rosemount llamó al 911 para informar que un hombre había dejado lo que parecían ser restos humanos en las escaleras de su casa. El descubrimiento conmocionó a toda la región. Stephen Bond, uno de los vecinos, declaró a los medios de comunicación que nunca había visto tantos coches patrulla reunidos en un mismo lugar. Otro residente, Richard Magnuson, expresó la opinión de que Rosemount es una comunidad pacífica y que es la primera vez que sucede algo así allí. Las autoridades iniciaron entonces la búsqueda de Jack, quien parecía ser el único sospechoso de la desaparición de Bethany. Pocos minutos después, los agentes de la ley recibieron una nueva pista que los condujo a un automóvil estacionado de forma sospechosa en la cuadra 3700 de la calle 148. El coche estaba vacío, pero la policía sabía que Jack no podía haber llegado muy lejos. Por lo tanto, se estableció un perímetro y se solicitó el apoyo de otras patrullas para registrar toda la zona. Tras una breve búsqueda, los agentes encontraron a Jack escondido cerca de un cobertizo en el patio trasero de una casa en Rosemount. El joven estaba cubierto de sangre y presentaba una aparente herida de arma blanca autoinfligida en el cuello. Sin embargo,
Parecía comprender lo que sucedía a su alrededor. Incluso logró decirles a los agentes la fecha, la hora y el nombre del presidente en ese momento cuando se lo preguntaron, algo que dejó perplejos a los investigadores. Aproximadamente 10 minutos después de la medianoche, Jack fue trasladado al Hospital Regents para recibir tratamiento por sus heridas. Con el tiempo, los agentes descubrieron más restos humanos en la zona donde Jack se había escondido y pronto se enteraron de que, al igual que los restos encontrados en su casa y en las escaleras del vecino, también pertenecían a Bethany Israel, lo que confirmó sus peores temores. Los restos de la mujer fueron enviados a la oficina del médico forense del condado de Hennepin, donde se determinó que Bethany había muerto a causa de una violencia extrema y que su cuerpo había sido desmembrado después de su muerte. A pesar de las armas blancas encontradas en la casa, no se ha declarado públicamente si la causa principal de su muerte fue decapitación, múltiples puñaladas, traumatismo por objeto contundente con un hacha o una combinación de varias lesiones. Lo que confirmaron los expertos fue aún más impactante. Bethany se encontraba entre las semanas 17 y 18 de su embarazo, y su hijo nonato también falleció como consecuencia del ataque. Esta revelación conmocionó profundamente a la comunidad y a todos los que siguieron el caso. La policía de la Queville y Rosemount unió fuerzas con la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota y la Oficina del Sheriff del Condado de Decorah para investigar un asesinato que en ese momento parecía completamente inexplicable. Y con el paso de los días, comenzaron a surgir detalles aún más inquietantes. Tras su detención, la policía registró la casa donde vivía Jack y encontró varios cuadernos manuscritos en su habitación. En ellas, el hermano de la víctima había escrito pensamientos violentos y se podía apreciar claramente un fuerte resentimiento hacia su propia familia. Sin embargo, las citas textuales completas no se difundieron en los medios de comunicación, salvo las más destacadas. En algunas páginas, Jack habló directamente de Bethany y afirmó que se enfadó al enterarse de que estaba embarazada porque, en su opinión, eso significaba que su hermana ya no era inocente. Aunque tanto la familia de la víctima como la del perpetrador eran bautistas practicantes, el concepto de inocencia en este contexto probablemente conllevaba una fuerte carga moral y religiosa. Según la información disponible, Jack interpretó el embarazo de su hermana a través de su propia perspectiva religiosa. Estos diarios manuscritos pasaron a formar parte de las pruebas del caso y, según la fiscalía, sugerían que Jack había planeado matar a su hermana o, al menos, tenía la intención de hacerle daño. El 28 de mayo de 2024, Jack Joseph Budd, que entonces tenía 23 años, compareció ante el tribunal por primera vez. La fiscalía lo acusó de 2 cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Bethany y su hijo nonato. En otras palabras, alegaron que los asesinatos fueron intencionales, pero sin que se hubiera demostrado una preparación previa. El tribunal fijó la fianza en $1 millón con ciertas condiciones. Sin embargo, debido a la lesión autoinfligida, Jack no recibió autorización médica para la detención preventiva inmediata y permaneció en el hospital. Mientras tanto, la familia lloraba la pérdida de Bethany. La familia Budd y el esposo de la víctima han creado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que cubran los gastos del funeral y les ayuden a sobrellevar el impacto emocional de la tragedia. Aunque Josh Israel no hizo muchas declaraciones públicas, era evidente que el crimen que le arrebató la vida a su esposa y a su hijo por nacer había destrozado por completo su mundo. Los padres de Bethany tampoco fueron acusados en relación con el crimen tras el arresto de Jack. Se mantuvieron en un círculo reducido y no hicieron declaraciones públicas extensas. El 9 de junio de 2024 se celebró un servicio conmemorativo en la Iglesia Luterana de la Transfiguración en Bloomington, Minnesota, para honrar la vida de Bethany. El pastor Alice Puckle ofició la ceremonia y todos los asistentes recordaron cómo Bethany había traído luz a sus vidas, ya fuera a través de sus enseñanzas, su amistad o el amor que les transmitía.
Mientras tanto, la defensa comenzó a elaborar una tesis según la cual el acusado sufría problemas de salud mental, que también eran evidentes en sus propios diarios y escritos. Pero en esta etapa estos argumentos no tuvieron mucho éxito. El 15 de octubre de 2024, un juez del condado de Dakota dictaminó que Jack estaba en condiciones de ser juzgado. Sin embargo, esto no significaba que el acusado estuviera mentalmente sano, sino solo que comprendía el juicio y era capaz de cooperar con su defensa. Tras esta decisión, el equipo legal de Jack comunicó a los medios de comunicación que durante el juicio utilizarían una defensa basada en la locura o la discapacidad mental. La razón era que, según la ley de Minnesota, una persona no es penalmente responsable si una enfermedad mental le impidió comprender lo que estaba haciendo o darse cuenta de que sus acciones eran incorrectas en el momento del delito. El 9 de enero de 2025, el gran jurado del condado de Dakota se hizo cargo del caso porque la fiscalía creía que ya existían pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que Jack había cometido el delito intencionadamente. Los cargos en su contra fueron elevados a asesinato en primer grado, uno por su hermana y otro por el hijo que ella dejó por nacer. Aunque no se hizo pública la razón exacta de esta decisión, es probable que tanto la fiscalía como el gran jurado tuvieran en cuenta los indicios de planificación reflejados en los diarios y escritos de Jack, así como el nivel de violencia, el uso de múltiples herramientas y el tiempo transcurrido entre el ataque, el desmembramiento y la retirada de los restos. Con todo esto en su contra, el acusado finalmente decidió declararse culpable. El 21 de enero de 2026, Jack Joseph Budd se declaró culpable de los cargos de asesinato en primer grado y desmembramiento de su hermana, así como del asesinato en primer grado de su hijo nonato. En virtud de este acuerdo de culpabilidad, otros cargos, como los cargos originales de delito de segundo grado, fueron retirados o incluidos en el acuerdo final. La fiscal de distrito del condado de Dakota, Kathy Keenan, declaró que las acusaciones en el caso de Bethany Israel son profundamente inquietantes y horribles. Aseguró que su oficina seguirá trabajando arduamente para garantizar justicia para las víctimas y el apoyo necesario para la familia. Si el tribunal confirma formalmente su culpabilidad, Jack se enfrenta a una condena obligatoria de cadena perpetua. A la fecha de este video, permanece detenido en la cárcel del condado de Dakota y está previsto que comparezca de nuevo ante el tribunal el 21 de mayo de 2026. El Estado volverá a considerar el argumento de la defensa relacionado con su cordura y su posible enfermedad mental. Sin embargo, este caso deja muchas preguntas sin respuesta. Al no haberse publicado evaluaciones psicológicas completas que muestren cuál era el estado mental de Jack en el momento del crimen, persiste la pregunta de por qué decidió quitarle la vida a su propia hermana y a su hijo nonato. ¿Qué quiso decir exactamente cuando escribió que Bethany ya no era inocente? El tribunal debe hacer lo correcto para garantizar la justicia para la víctima y su familia. Pero también hay que tener en cuenta las circunstancias que llevaron a Jack a esta situación, especialmente si consideramos las lesiones autoinfligidas y la llamada a la policía relacionada con su salud mental en 2022. Lo único seguro es que la familia Budd se vio inmersa en una tragedia espantosa. Perdieron a su hija, a su nieto por nacer, y su otro hijo probablemente pasará el resto de su vida en prisión. Una vez más, querido público, gracias por acompañarme en este nuevo programa. Gracias por quedarse hasta el final. Me despido con un fuerte abrazo y, si aún no te has suscrito, te invito cordialmente a que lo hagas. Únete y forma parte de esta increíble comunidad. Hasta la próxima. Buenas noches.